Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy estrenamos sección y lo hacemos con Héctor Gasulla de los amigos de la pizarra de la Bundes. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, un placer estar aquí en tu canal. Como he dicho, hoy estrenamos sección y lo que vamos a buscar en esta sección, que se llama Los secundarios, es dar a conocer y dar un poco más de luz a esos jugadores que desempeñan una labor muy importante en su equipo, pero que viven un poco a la sombra de esa gran estrella que al final es quien acapara todos los focos y es el centro de atención para la gran mayoría del público. Y pues bueno, vamos a empezar esta sección hablando de un jugador que es cierto que es uno de los capitanes en su equipo, para nada es un jugador infravalorado dentro de su propio equipo y de su gente, pero seguramente sí que lo sea para el público más general. Estamos hablando del equipo Leipzig y estamos hablando de Marcel Sabitzer, un jugador del que no se habla tanto como se debería, porque en su equipo está, quién sino, Timo Werner, una estrella mundial ahora mismo que es quien acapara todos los focos. Por eso había pensado, ¿quién mejor que vosotros para aportar un poco de luz sobre un jugador que se podría decir que vive a la sombra de Timo Werner? Pues sí, básicamente coincido totalmente contigo, ¿no? Básicamente es un jugador que es verdad que en el Leipzig hay jugadores como Timo Werner, que básicamente es el mejor delantero alemán de estos momentos. También hay un jugador que suena mucho para la mayoría de la gente como es Upamecano, pero es verdad que jugadores como Leimer, como el propio Sabitzer, son un poco más desconocidos. Para mí, Sabitzer es un jugador que empezó bastante joven, jugando en el Rapid de Viena, luego lo fichó el Leipzig, lo cedió un año al Salzburgo y luego otra vez ya llegó al Leipzig. Pero yo creo que ha sido este año, sobre todo, con la llegada de Nagelsmann, que le ha dado un papel un poquito más protagonista, que ha explotado más. Al principio de temporada sí que te digo que estaba jugando un poquito más en banda derecha, porque era el 4-4-2, que estaba Diego Dem, que es una baja importante, que es lo que ha hecho que Savitzer acabe jugando con un pivote con Leimer, y realmente sí, ¿no? Realmente es un jugador que ha hecho grandes registros goleadores. Yo recuerdo ese gol, como has dicho tú, en Champions, que ha mejorado muchísimo, ese golazo que le mete al Zenit, es una barbaridad. Y es un jugador que me parece muy explosivo, que tiene muy buen disparo desde lejos en este caso, y además asiste bien. Entonces, es el típico jugador dinámico que necesita un equipo como el Leipzig. Y además, siendo capitán, pues me parece una de las figuras fundamentales, sin duda, la verdad. No, y es cierto lo que tú has comentado, la Champions yo creo que es clave porque está empezando a darse a conocer ahora mismo, lleva ya temporadas a buen nivel, pero es cierto que ha sido en esta Champions donde se ha destapado para muchos aquellos que no siguen habitualmente la liga alemana, como sobre todo hacéis vosotros, y por eso te quería preguntar, ¿a ti particularmente te ha sorprendido el rendimiento de Savitzer esta temporada y sobre todo en una competición de tal nivel como la Champions? Sí, para mí es mucho, la verdad, porque creo que es un jugador que ya era bueno de por sí, o sea, Mm. era un jugador bastante importante en lo que era el Leipzig, pero este año ha dado un puntito más, ¿no? Un paso más a darse a conocer en el panorama mundial europeo. Y la verdad es que sí, la verdad es que se ha convertido, para mí, después de Werner y Upamecano, creo que Leimer y Savitzer estarían ahí en importancia, porque creo que son básicos en el esquema de Nagelsmann. Sin ellos, el Leipzig probablemente no funcionaría. Y la verdad es que para mí sí ha dado un salto más de calidad, un salto más para convertirse en un jugador top como es. Al principio era un poco más media punta, ahora ya se ha convertido en un poco media punta, jugador de banda, pero también pivote. Entonces es bastante polivalente y es algo que le aporta muchísimo al equipo de Nagelsmann, y además con sus condiciones futbolísticas personales, con un jugador tan rápido, tan potente y que además combine bien y lea bien el juego a los espacios, pues es fundamental. Bueno, y para quien no lo conozca tanto, lo hemos descrito un poco, pero vamos a entrar un poco más en detalle porque Savitzer, para mí, lo que he visto sobre todo es un jugador con un despliegue físico y una capacidad de sacrificio enorme, pero es que aparte no es un jugador torpe, es un jugador muy técnico y muy habilidoso. Es verdad, como tú has dicho, que su posición natural es la de extremo, sobre todo la de extremo derecho, pero esta temporada que hemos visto su versión más centrada, jugando incluso de volante, incluso de doble pivote en el centro del campo, se ha visto su mejor versión. Pero por eso, entrate un poco más en detalle, tú que lo has visto más, y defíneme quién es Marcel Savitzer. Pues para mí, primero es un portento físico, eso seguro, porque realmente es muy fuerte, tiene un tren inferior potentísimo y además es muy rápido, eso hay que decirlo sí o sí. Aparte de ello, con el balón en los pies, pues es un superclase, tiene muchísima técnica, tiene buen regate, para mí tiene buena visión de juego también, entonces es algo importante en un equipo que juega tan al contraataque, sobre todo a los espacios, buscando a Timo Werner, que es muy rápido. Y creo que es un jugador, además de portento físico y de hábil con los pies, muy inteligente. Y eso yo creo que también ha sido fundamental para su readaptación
a esta nueva posición que, como has dicho tú, jugaba un poquito más de interior. Al principio era más un extremo, ¿no? En el 4-4-2 de principio de temporada. Pero ya te digo, con la marcha de Diego Dema al Nápoles, pues Nagelsmann tuvo que buscar una pareja para Laimer y esa pareja la ha encontrado perfectamente en Sabitzer. Y creo que básicamente es eso. Y además, como he dicho, un jugador muy inteligente, un jugador que también tiene gol, porque la verdad es que es un jugador que tiene gol y no todos los mediocampistas tienen gol. Entonces, un jugador que te aporte mucho defensivamente, porque también, como has dicho tú, se sacrifica bastante y defiende bien, pero es que además ataca bien y suma muchos registros, tanto en asistencias como en goles, y creo que es fundamental en un mediocampista para convertirse en uno de los grandes mediocampistas de Europa, que para mí ahora mismo Sabitzer está ahí y para mí es uno de los mejores de la Bundes, sin duda. No, y sobre todo porque no es, o sea, es joven. Quiero decir, Timo Werner, vale, Sí, Timo tiene 23, ¿no? 24 va a hacer, pero es que este tiene 26 años, o sea, tiene mucho camino por delante. Y encima es que es un jugador que es capaz de empezar la jugada, pero es capaz de finalizar esa misma jugada que él ha empezado. O sea, la puede empezar y puede acabar con un golpeo a la frontal que seguramente acabe en gol, porque es eso, tiene un muy buen golpeo, tiene mucho gol. uh-huh. Y es eso, yo creo que ha sido un auténtico descubrimiento para muchos, incluso para los seguidores del Leipzig, que tenían en banda un jugador que tiene muchísimas más condiciones para un simple extremo derecho o extremo izquierdo. No, exacto, yo creo que es un jugador que en banda igual estaba un poquito más desaprovechado, ¿no? Entonces, yendo para el centro, dejando ese carril derecho para gente como Adams o también para el propio Mukiele, pues aporta muchísimo más y yéndose para el centro, pues obviamente es bastante más determinante. Y además es un jugador que es eso, ha explotado en el centro del campo, pero no es el típico jugador del centro del campo que se quede fijo y estancado en el centro del campo, sino que es que Uh-huh. sus mapas de calor en cuanto a toques de balón no son muchos, porque cuando toca el balón, que lo hace las veces justas, lo hace muy bien, pero es que es un jugador que sus mapas de Mm, calor en cuanto a sí. recorrido son alucinantes, no se queda estancado. No, físicamente, ya te digo, o sea, físicamente te aguanta todo el partido muy bien. Es uno de los que más aguanta al alto nivel en todo el partido. Me sorprendió en el último partido contra el Friburgo que lo pusiera de suplente porque entró en la segunda parte, pero Ujú. realmente es un jugador que te aguanta los 90 minutos, que en el minuto 90 te hace el sprint, que te hace el esfuerzo físico y es lo que dices tú. Al final tampoco los toques no son muchos porque al final juega bastante, no es un jugador que aguante mucho el balón. La verdad es que es un jugador que toca más rápido y siempre busca el espacio porque es donde puede ganar él, sobre todo por esa velocidad que comentamos. Pero es eso, no es un jugador de mucha conducción, pero que por el campo corre, lo verás atacando, defendiendo de un área a otra, sea el minuto que sea, y es un valor bastante importante, sobre todo para un jugador que a priori era más un extremo, media punta, pero que además, si tiene sacrificio, pues aún más valor tiene este jugador para mí. Exacto, y encima es que estamos hablando en un contexto en el que la polivalencia yo creo que está un poco subestimada, porque incluso a veces se habla de que cuando un Mm, jugador es polivalente es que no es muy bueno en nada concreto, pero es polivalente, te sirve un jugador de, pues eso, de tener en la plantilla. Pero justamente Marcel Sabitzer es un jugador polivalente y que seguramente todo lo que te haga, te lo haga bien. sí, yo creo que es lo que dices tú. Al final puede haber jugadores polivalentes que rindan en varias posiciones, pero es que este es un jugador polivalente que en cada posición o es el mejor del equipo o el segundo mejor o está ahí. Entonces, es algo que creo que es bastante importante y yo creo que puede haber jugadores polivalentes, obviamente. Hay jugadores, vemos a Sergi Roberto, por ejemplo, un jugador que puede jugar de lateral, de medio centro, pero que es verdad que no es el mejor mediocampista del Barça. En cambio, Sabitzer se mete a jugar en el pivote y, oye, con Laimer ahí estaría ahí en el mejor medio del equipo, sin ninguna duda. Entonces, ese papel, esas buenas funciones que además hay en varias posiciones, pero además rindiendo a un alto nivel, creo que es algo de alabar y es por eso que Sabitzer me parece uno de los mejores, la verdad. Y te quería preguntar un par de cosas más. ¿Tú ves a Vale. Sabitzer en un equipo? ¿Qué nivel de equipo sería el siguiente salto que podría dar Sabitzer? Hombre, equipo Champions seguro. Equipo Champions seguro. Yo no sé en un club muy top como sería un Barça o un Madrid, lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Yo creo que un equipo que juegue Champions, que esté todos los años metiéndose en Champions, que creo que sí. Para mí se debería quedar en el Leipzig porque es el ecosistema perfecto para él, la Sí. verdad. Y además con un técnico como es Nagelsmann, que al final tienen un proyecto y si consiguen mantener a Werner y Upamecano, creo que van a tener un equipo para pelear por la Bundes. Este año ya lo están haciendo, pero el año que viene para pelearla aún más. Entonces, para mí no se debería ir, pero si se va a ir a un equipo de Champions seguro. No creo que vaya a un equipo de Europa League. En un Barça y un Madrid, ya te digo, es muy complicado, hay mucho nivel. Pero un equipo que cada año se mete en Champions League y esté luchando ahí por ganar la liga en su país, un poquito cerquita, yo que sé, un Atlético igual podría encajar perfectamente. Y no sé, yo creo que un equipo de Champions 100% seguro.
en un Atlético con el Cholo, con ese despliegue físico, yo creo que sería Sí, una barbaridad. total. Pero vamos a ponernos en el supuesto que tú has dicho de que se quedara en el Leipzig, y es por ahí donde quería llevar el último planteamiento que te quería hacer. Es cierto que Werner, igual no en este mercado por la complejidad que se va a dar en este mercado por el tema del coronavirus, pero si sale esta temporada o sale la temporada que viene, tampoco creo que aguante mucho más. Ojalá, como tú dices, y lo tengáis ahí en la Bundesliga muchos años, pero Ojalá. vamos a ponernos en el caso de que Werner termina saliendo, ¿vale? Está claro que el Leipzig tendría que buscar un sustituto, más que nada porque no es la misma posición sabe ser que Werner, pero ¿tú crees que el Leipzig debería buscar una gran estrella que supla a Werner y, o sea, buscar una nueva bandera para ese equipo? ¿Crees que Sabitzer tiene las condiciones, el nivel y sobre todo el carácter suficiente para ocupar ese puesto de ser la bandera del equipo? ¿O crees que este es su tope? Yo creo que para suplir a Werner aún le queda un poco, porque Werner al final es un jugador. Sabitzer te marca muchos goles, es cierto, pero Werner al final es como Lewandowski, de los que más te marcan, tienen uno de los mejores promedios, siempre opta la bota de oro. Y yo creo que para Werner igual es un poco grande. Yo creo que si se va a Werner, el Leipzig tendría que, no haría un gran fichaje, porque yo no creo que el Leipzig nunca haya sido de hacer grandes fichajes, de grandes inversiones. Tal vez un jugador joven prometedor. He escuchado esta mañana que Jonathan David, el jugador del Brujas, está queriendo ir a la Bundesliga. Y si se va a Werner, para mí, jugando detrás de un punta, como puede ser Patrick Schick o también Yusuf Poulsen, creo que Jonathan David, un jugador que es tan rápido, que es tan bueno, que es tan inteligente y que juega un poquito más por detrás del punta y que además tiene gol, creo que sería sustituto en un equipo donde también tendría que estar, obviamente, Marcel Sabitzer. Bueno, y tampoco nos tenemos que olvidar de que en caso de irse Werner, el protagonismo que no está teniendo Olmo ahora mismo, igual podría Claro, ser también. justo lo que necesita para coger ese testigo. Sí, 100% de acuerdo contigo, porque al final este año Olmo no está contando porque hay un Christopher Nkunku que está jugando súper bien. Entonces, a partir de ese parón, Olmo jugó 3 partidos, jugó el Classicer y ya no se le vio más, pero sobre todo por el rendimiento de Nkunku que está a un nivel increíble. La cosa es que, claro, hay 3 posiciones arriba. Una va a ser para un punta, que va a ser Chico Pulsen. La otra va a ser para Werner y solo quedaba un hueco. Entonces, Olmo no entraba porque Nkunku estaba bien. Si se va a Werner, oye, pues un Patrick Schick con Nkunku y Olmo podría funcionar perfectamente. No tendría los mismos registros porque aún hay que esperar un poquito a que evolucionen los jugadores, pero sería una opción bastante válida, la verdad. Pues Héctor, yo creo que hemos hablado, hemos sacado mucha luz sobre un jugador a la sombra ya como es Savitzer y creo que lo hemos dado a conocer para aquellas poquitas personas que queden, sobre todo después de esta media temporada que se ha cortado por el confinamiento, pero quedaba poca gente que no conociera el jugadorazo que es y sobre todo después de la vuelta contra el Tottenham. Así que yo creo que lo hemos detallado bastante bien, ha sido un placer tenerte aquí, así que cuando quieras ya sabes que esta es tu casa. Igualmente, el placer ha sido mío, sin duda. Siempre que hablar de la Bundesliga y de hablar con un jugador como Savitzer es un placer y además con alguien que sabe como tú. Entonces, un placer estar aquí. Y ya sabéis, si queréis saber sobre la Bundesliga, el canal perfecto, la pizarra de la Bundes, que ahí se tratan los temas de la Bundesliga perfectamente. Pues muchas gracias, Héctor. Un saludo. Nada, hombre.